ocasión vamos a repasar conceptos básicos, tratando de entender cómo trabaja Dios con la humanidad. Entonces vamos a hacer un repaso de cómo Él nos trata. Y abrimos este estudio de líneas de reforma o de patrón profético, como le solemos llamar, con una cita que nos encanta, que está en el Conflicto de los Siglos, capítulo 20, primer párrafo. La referencia es Conflicto de los CS 343.1. Y esta cita dice: la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño. Y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. En inglés la palabra dice que los movimientos de antes tienen su paralelo con los de ahora. Por eso yo puse ahí, tienen su paralelo, no solamente dicen concuerdan. Entonces esta cita nos enfatiza la consistencia de la obra de Dios. Él es igual, Él no cambia, eso lo sabemos, ¿verdad? En cada cosa creada por Dios encontramos patrones. En la naturaleza hay patrones, en las flores, en las plantas, en un montón de cosas. En la Biblia también los tenemos que encontrar, porque así es Dios. Y si queremos saber cómo Él culminará la obra, tenemos que estudiar los movimientos de reforma. Vamos a leer Eclesiastés 1, 9 al 11. Sí, Agustina, por favor. Lo que fue, eso será, y lo que ha sido hecho, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya sucedió en las edades que nos han precedido. No hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo que será postrero. No habrá memoria de ello entre los que serán después. Perfecto. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Eso dijo el sabio Salomón. La historia se repite. Esto confirma lo que habíamos leído hace un momento. Y en 1 Corintios 10, 11, hay un voluntario con voz fuerte. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Perfecto. Ese versículo dice que todo lo que ocurrió era un ejemplo para nosotros. ¿Qué es ejemplos? ¿Qué es un ejemplo? Ejemplo es tipos, que en la concordancia Strong tiene este número. Ejemplo significa, ¿qué significa? Modelo. Patrón, figura, modelo, ¿verdad? O tipos. O sea, es un patrón o un tipo. Eso es un ejemplo. O sea, que nosotros podemos encontrar en la Biblia ejemplos del pasado que nos sirven para ahora, ¿verdad? También en otras versiones de la Biblia, en vez de ejemplo, dice estas cosas ocurrieron como figura o como analogía, ¿verdad? O como modelo. Las cosas que ocurrieron en el pasado son como un modelo para nosotros. Qué interesante. Primera de Pedro 1, 10 al 12. ¿Alguien que lo lea con voz fuerte? Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien le puede pasar el archivo a Damián? ¿Ya lo tenés? Ah, perfecto. Gracias. Muy bien. Estos versículos dicen que las cosas que ocurrieron antes, ellos escribieron, los profetas escribieron más para nosotros que para sí mismos. Qué interesante.
vamos viendo que la Biblia recobra cada vez más importancia porque hay cosas para nosotros, aunque es algo tan antiguo. Vamos a leer también, siguiendo un poquito, es para introducirnos, Mensajes Selectos, tomo 2, 117.1. Todo el párrafo. Viven actualmente algunas personas que mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan recibieron gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el orden correspondiente. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía. Y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Aquellos que en su experiencia estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero y del segundo y del tercero, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que no han tenido conocimiento experimentado del pueblo de Dios. Perfecto, esta cita nos está diciendo, está en la parte negrita, que la profecía es una delineación simbólica de acontecimientos que nos llevan hasta las escenas finales de la historia de esta tierra. Perfecto, es una progresión de acontecimientos que se pueden marcar en una línea de tiempo, ¿verdad? ¿Queda claro? Dios siempre se relacionó con su pueblo. En toda la historia Dios se relacionó con su pueblo. Mediante hechos, Él fue relacionándose con su pueblo. Y lo hace también ahora. Lo hace también ahora porque Él no cambia. Hay en manuscritos liberados, que también está en Evento de los Últimos Días, página 15. Hay unas citas bien cortitas, Evento de los Últimos Días, 15, 1 al 3. Dice que debemos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. También dice que aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. O sea que los hijos de Dios estamos llamados y obligados a estudiar los eventos que van ocurriendo, porque eso nos va a mostrar, nos va a traer luz y nos va a enseñar. Y acá esta cita última, voy a leer solamente la parte en negrita. En Mensajes Selectos, tomo 3, 386.1, ella cita otra vez a Pedro, pero dice: nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Y cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de modo que sus profecías son válidas para hoy. Entonces podemos decir que todas las profecías de la Biblia son válidas para hoy, nos arrojan luz para hoy. Y podemos decir también que los tesoros de la vida de la Biblia están reservados para nuestro tiempo. Lo vemos en esta otra cita que es hermosa, que es... perdón, acá es una vez. La cita que está en 3MS 387.1. Voy a leer desde la primer negrita. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la Iglesia en estos últimos días. Allí todas las verdades acumuladas se nos presentan con fuerza para que aprovechemos sus enseñanzas. Estamos bajo la influencia de todas ellas. ¿Qué clases de personas debemos ser nosotros, a quienes ha sido dado toda esta rica luz como herencia? Al concentrarse toda la influencia del pasado con una luz nueva y acrecentada del presente, a todos los que la siguen
se les da un poder intensificado. Es hermoso porque está hablando de que hay verdades acumuladas para nosotros. Toda la influencia del pasado se concentra con una luz nueva. Lo lindo de esta cita también es que no es que se van a descubrir rollos que no estaban, rollos de la Biblia nuevos. Es lo que tenemos, pero va a brillar con una luz intensificada en este tiempo del fin. Todos los tesoros de la Biblia están reservados para nuestro tiempo. Ahora, esto es hermoso porque es pensar de que todas las historias del pasado Dios hizo que ocurran para representarnos a nosotros. Dios hizo que esos personajes actúen, pero en realidad nos estaban representando a nosotros, que alcanzamos los fines de los tiempos. Eran un tipo. Dios estableció los patrones y los tipos. Dios nos dio ejemplos. El que creó el sacrificio del cordero que representaba a Jesús, Dios creó todos esos tipos y estos patrones para enseñarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué reenseñamos Dios? Todas estas historias nos enseñan algo. El mensaje central de la Biblia, que es el Evangelio eterno, ¿verdad? Que es la salvación. Vamos a leer este otro versículo, este otro texto. Todo esto nos está diciendo entonces lo importante que es estudiar todo lo pasado. Ahora nos vamos a ver por qué. Voy a pedir a un voluntario que lea con voz potente la primera cita de la página 3, que está en Mensajes Selectos, tomo 2, 121.4. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por el medio del cielo es el Evangelio eterno, el mismo Evangelio que fue declarado en el Edén cuando Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también... Se cortó ahí. Sí. Bueno. Si quieren alguien completar, lo buscamos. A ver si falta algo. Si ahí falta algo. MS 121.4. Perdón por este. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres son formados a su semejanza divina. ¿Qué nos dice esta cita? Está hablando de los tres ángeles, está haciendo referencia a Apocalipsis 14, ¿verdad? Dice que es lo mismo que Génesis 3:15. Sí, porque está hablando de... Está pensando, el título del capítulo es los mensajes de los tres ángeles. Y dice que este mensaje proclamado por el ángel que volaba es el mismo que Génesis 3:15. Nosotros conocemos Génesis 3:15 como la primera profecía o la primera promesa, ¿verdad? Pero ella dice que es lo mismo. El mensaje de los tres ángeles es el Evangelio eterno. Y acá se los pone en el mismo plano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué Dios nos da este mensaje? Dios introduce en el corazón del hombre enemistad con la serpiente. Génesis 3:15. Produce una enemistad que hace que rechacemos las cosas de este mundo y nos convirtamos a Dios, ¿verdad? Nos implanta una nueva naturaleza. ¿Qué es lo que pretende Dios? ¿Qué es lo que hace el Evangelio eterno? ¿Alguien que me
que me ayuden, ¿qué es lo que hace el Evangelio Eterno? Separa dos grupos. Separa dos grupos. Perfecto. Dos grupos. ¿Quiénes son esos dos grupos? El hijo de la serpiente y el hijo de la mujer. Perfecto. Repito para la cámara. Los hijos de la serpiente y los hijos de la mujer. Dos grupos. Él puso una enemistad y hace que se peleen. Uno va a lastimar en la cabeza, el otro va a lastimar en la cabeza. Pero hay una enemistad. El Evangelio Eterno, Dios manda el Evangelio Eterno. Dios nos regala esto. Y el objetivo es separar dos grupos. Los obedientes y los desobedientes. Pero podemos llamarlos de varias formas. ¿A quiénes podemos poner como tipos en la primera historia? Perfecto. Abel fue obediente y Caín. Tenemos dos ejemplos. Tenemos más ejemplos. Jesús usó la parábola del fariseo y del publicano. El publicano se sentía pobre de espíritu, se sentía necesitado, quería complacer a Dios. El fariseo, sin embargo, ¿qué espíritu tenía? De exaltación propia. Tenía un espíritu, gracias Señor porque yo... Autosuficiencia. Gracias Señor porque yo no necesito nada. Tú me das todo y también tenemos, me pareció muy interesante porque en Palabras de Vida de Gran Maestro dice que Pedro representa a las dos experiencias. Pedro pasó por las dos. Pedro fue un fariseo. Fue probado y estaba en este grupo. Porque él dice, no Señor, yo nunca te voy a negar. No Señor, yo estoy contigo siempre. Pero después de la resurrección de Jesús, Pedro también fue probado y estuvo de este lado. Y Jesús lo confirmó y él estuvo de este lado. Representa las dos cosas, dice Elena ahí en Palabras de Vida de Gran Maestro. Entonces, este grupo es separado a través de un proceso, que lo vamos a ver ahora. El proceso tiene 3 pasos, que son los 3 mensajes angélicos. Vamos a verlo en Daniel 12, 9 y 10. ¿Alguien que lea Daniel 12, 9 y 10? Voy para arriba. Y él dijo, anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Tiene mucho este versículo, el versículo 10 tiene mucho, porque habla de que muchos van a ser limpios, limpiados, emblanquecidos y purificados. ¿Quiénes son estos? Vamos a analizar ese versículo. Pero los impíos no están en esta categoría, ¿no? Pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. ¿Quiénes son los sabios? Lo pongo de este lado. Como que está categorizando a los limpiados, blanquecidos y purificados como sabios. Perfecto. Acá podemos poner sabios o entendidos. Entonces, acá esto es Daniel 12. Daniel 12, 10. Me encanta ese versículo. Separa a las personas en 2 grupos, los sabios, los entendidos y los impíos. Y me encanta, pero fíjense que los sabios pasan por 3 pruebas, 3 procesos. Primero son limpiados, también son emblanquecidos y son purificados. No es otra cosa que, las 3 pruebas no es otra cosa que los mensajes angelicales. El primer mensaje angélico, el segundo y el tercero, que prueba los corazones y que separa a las personas. Sí, Matías. Por comparar y contrastar, los impíos pasan por un proceso de 3 etapas, pero no se limpian ni se purifican. Claro, lo que yo quiero, perfecto. Todos pasamos por 3 etapas. O sea, todos pasamos por la prueba. Algunos no quieren seguir el camino y otros sí quieren seguir el camino. ¿A eso? Miren, estas 3 etapas
estas tres etapas. También son tres. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo también consiste en tres cosas. Está en San Juan 16:8. ¿Alguien que lo diga? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. San Juan 16:8. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Sí? No son tres sinónimos, son tres pasos en una secuencia. El Espíritu Santo nos convence, nos justifica, ¿sí? Son tres pasos. Fíjense, hablando de que la historia se repite y hablando de que hay patrones y modelos, tenemos la historia del santuario terrenal en el Antiguo Testamento. ¿Cómo estaba constituido? Bueno, me salió un poco desfigurado, porque tenía sus proporciones exactas, todo estaba. En el santuario terrenal, ¿qué tenemos? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había acá en el atrio? Había un altar y había una fuente para lavarse. ¿Qué representaba esto? La justificación, la obra de justificación. ¿Qué representa la obra de Jesús en el lugar santo? La santificación. ¿Y qué representa la del Santísimo? La glorificación. Hay tres pasos. Hay tres pasos ahí también. Son tres etapas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere separar esto? Dios quiere sacar a su pueblo, porque no es bueno que su pueblo esté mezclado con el mundo. Dios quiere llevarlos a una experiencia superior y los llama y los prueba. ¿Cuánto están dispuestos a seguirlo, a amarlo? Entonces, acá vamos a saltar. Vamos a ver el patrón. Yo sé que es repaso para muchísima gente. Sí, perdón. Para sumar a la idea que estabas diciendo, de que Dios quiere separar a su pueblo, está una idea que a mí me gusta considerar, es que realmente hasta que Dios los prueba, no se sabe quién es su pueblo. Si vos los veías a Abel y a Caín trabajar juntos, los dos se llevaban bien con la madre, los dos probablemente hacían las tareas juntos, hacían las mismas cosas, actuaban de la misma manera, y no sabíamos qué tenían en su corazón, hasta que Dios les pide algo y uno es obediente y el otro no. Si Dios no les hubiera pedido algo específico o les hubiera dado esa oportunidad de revelar eso, nunca hubiéramos sabido el desenlace. Es así también cuando el pueblo de Dios está mezclado con el mundo, que no sabemos quiénes quieren, hasta que crecen, ¿no? Como exacto. acá tiene la... Bueno, acá. Muy bien. ¿Hasta acá todo bien? ¿Hay algún aporte? ¿Alguna pregunta? Yo capaz también quería aportar el hecho de que cuando vos dijiste que es necesario que el pueblo de Dios esté separado del mundo, el propósito de Dios no es porque haya algo malo en la gente del mundo, sino porque Dios siempre elige un medio que sea depositario de su verdad y que ese pueblo pueda llevar ejemplo al resto, como pasó por ejemplo con Abraham y su descendencia. Ellos eran simplemente medios para los fines que Dios tenía, que era que los otros pueblos puedan convertirse. Sí, perfecto. Lo que Dios quiere es salvarnos a todos. Dios llama a todos a la salvación, a pasar por esto. No solamente a un pueblo especial. En principio todos estamos predestinados para la salvación, ¿verdad? Nadie es más especial que otro. Dios nos llama a todos. Algunos deciden y otros deciden. Todos decidimos. Todos decidimos. No es que llama a algunos. Ojo, porque hay algunos que se pueden sentir mal porque dicen sí, porque
hay cierto grupo, o la iglesia adventista, o siempre nos decimos como que somos escogidos, somos especiales, todos somos llamados. Eso dijo Jesús, todos somos llamados, no hay nadie especial, todos somos hijos de Dios. El pueblo de Dios es aquel al que responde, ¿verdad? No es el que es llamado, el que responde al llamado. Bueno, acá en estos 3 pasos, en estas 3 etapas, podemos ver los 3 mensajes angélicos también. Entonces, acá podemos ver el patrón profético. Primero hay vamos a poner esto más acá adelante. Hay un tiempo de oscuridad. Estoy muy... Borra. Lo voy a poner más arriba, así se queda más claro. Vemos que la profecía es una historia, entonces. Si es una historia, también hay acontecimientos que van ocurriendo, que somos llamados a estudiarlos, a verlos, ¿verdad? Tenemos un tiempo de oscuridad, un tiempo en que la verdad está mezclada con el error, y los adoradores verdaderos, de corazón sincero, están mezclados con los adoradores, con la gente que no le interesa. Está mezclada tanto el mensaje como tanto la verdad como las personas están mezclados en este momento. Hasta que llega un momento que le llamamos tiempo del fin. En este momento, ¿qué es lo que sucede? Hay 3 cosas que suceden. Hay una profecía cumplida. Hay un pasaje bíblico específico que se entiende, hay un reformador que nace o que se levanta. Los que hemos estudiado, bueno, capaz ya no sé cuál es el plan de estudiar las líneas de reforma de los grandes reformadores de la historia, en la línea de Moisés, en la línea de Noé, la línea de Cristo, la línea de los mileritas, podemos estudiar la línea de Esdras, si estudiamos la línea de Lutero, esa no la estudié, pero hay gente que la ha estudiado. En todos los movimientos grandes de reforma hay un patrón. Eso es lo que leímos hace un ratito. En la primera cita. Y lo que hemos descubierto, los principios son estos. Hay un tiempo del fin. Y llega un mensaje angélico. Hay un aumento de un conocimiento sobre este pasaje bíblico o sobre esta profecía que se cumplió. Hay un aumento del conocimiento. Y se formaliza el mensaje. Acá se refuerza el primer mensaje y fortalecimiento del mensaje. Desciende un ser celestial y se colocan los fundamentos de esa reforma. Apenas se colocan los fundamentos, empieza la actividad de enemigos. Esto significa enemigos. Segundo mensaje angélico. El segundo mensaje llega y hay una manifestación gloriosa del poder de Dios. Vamos a extender acá. Y este sería el tercer mensaje angélico, que junto con el tercer mensaje angélico se va cerrando una puerta. Y acá hay un chasco, una desilusión, asociado con un 7. A los que han estudiado las líneas de reforma esto les queda bien clarito. Ahora, este es el patrón como Dios está guiando. ¿Alguien tiene algo que aportar? ¿Alguien piensa algo? ¿Nos puede colaborar? Yo sé que esto está hablando de Apocalipsis 14, 6 al 12. Esto es lo que ocurrió si estudiamos la historia milerita. Podemos identificar todo esto. Esto es lo que ocurrió. Y es lo que ocurre en cada movimiento de reforma. Dios es consistente y Él anuncia lo que va a ocurrir.
¿verdad? Ahora, esta línea de reforma es individual, cada persona pasa a través de este proceso y también como grupo o como institución pasamos por este proceso. Si vamos al modelo de agricultura, porque Jesús usaba la agricultura como parábola para comparar, también podemos identificar esto acá. ¿Cómo identificamos? A ver quién me ayuda. Acá sería oscuridad, acá sería arar. Acá sería arar. No, ahí serían los espinos. Ahí serían los espinos, perfecto. Entonces el terreno está lleno de Acá espinos está, y piedras. acá es un terreno vacío, sin nada. Cuando está vacío, ¿qué hay generalmente? Espinas, yuyos. Entonces cuando llega un mensaje y vamos profundizando en el mensaje y vamos estudiando, ¿qué hacemos? Limpiar los espinos. Limpiamos, pasamos el arado, Se prepara la tierra. preparamos la tierra y se siembra una semilla. No, la semilla se siembra, sí, se siembra la semilla. Se siembra la semilla. La siembra Dios, ¿no? Nos cambia el corazón y empieza a crecer una plantita, ¿verdad? Y acá va a haber una lluvia temprana que hace que la plantita crezca. Y acá ¿qué hay? Una lluvia tardía que hace que la plantita madure. No sé qué fruto es este, no se me ocurrió ninguno. Pero acá se llena el grano. Es una planta ya madura. Y acá ¿qué estamos? Listos para la cosecha. Todos pasamos por este grupo. Tenemos espinas, necesitamos recibir un mensaje que nos sacuda, reformar hábitos, reformar nuestro carácter, para que el Señor nos haga crecer en su gracia, nos santifique, porque Él quiere llevar el trigo al granero celestial, ¿verdad? Podría decir, o sea, me arriesgaría a decir también que en la parte del arado, donde necesitamos una reforma, también necesitamos una reforma en el estudio de la palabra, porque muchas veces nuestra forma de ver las cosas es bastante sosa y las conclusiones que sacamos no traen más que cosas morales, no nos da una profundidad de lo que realmente necesitamos saber. Entonces creo que también iría Buscar los tesoros escondidos. Claro, buscar una reforma en nuestro estudio en la Biblia para hacerlo más Exacto. profundo. Sí, tenemos que buscar los tesoros escondidos que están en la Biblia. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Beatriz, ven. No, quería decir que por eso en la vida espiritual o en la vida de la iglesia nos estancamos por no saber estudiar, profundizar, bucear. O sea, estudiamos por arriba, o sea, así, y nos quedamos con esa cosa migajas y no realmente el alimento sustentador que sería Perfecto. lo que es la palabra de Dios. Sí, miren, imagínense que viajamos todos de vacaciones a una isla tropical. Estamos en el Caribe, en una isla. Sabemos que ahí hay tesoros. Sabemos que, o que tal vez no sepamos, pero que estaban los piratas ahí hace unos años y habían enterrado un tesoro. Vamos a la isla y nos conformamos con estar mojándonos los pies, tomando sol, nos conformamos con eso, estar tomando la sombra bajo la palmera. ¿Y nos conformamos con eso sabiendo que hay tesoros? ¿O estaríamos más activos con un detector de metales buscando un tesoro? ¿Qué les parece a ustedes? Y a veces nosotros leemos la Biblia, leemos un salmo que nos dice que el Señor nos cuida, que el Señor es fiel, y agradecemos por eso, por supuesto, y nos conformamos con eso. ¿Por qué conformarnos con eso? El Señor, por supuesto, que nos cuida y es fiel, pero no cerrar la Biblia ahí y quedarnos en esa superficie. La Biblia tiene mucho más tesoros para nosotros. Por eso nos apartamos también, porque como no, o sea, y esto era así. Los invito en la página 3,
Hay una cita que no está traducida, es de la revista Review and Herald, pero yo la traduje ahí con el DeepL. La traducción está en la página 4. Invito a alguien a que la lea, porque esto no dice nada nuevo, nos confirma lo que hemos estado leyendo, pero es interesante igual, está bueno compartirlo. ¿Alguien que lea esa cita? El Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos por el broche de oro de Dios. Necesitamos familiarizarnos con las escrituras del Antiguo Testamento. La inmutabilidad de Dios debe ser claramente vista. La similitud de sus tratos con su pueblo de la dispensación pasada y de la presente debe ser estudiada. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Salomón escribió: lo que ha sido ahora es, y lo que ha de ser ya ha sido, y Dios requiere lo que es pasado. En la misericordia Dios repite sus tratos pasados. Nos ha dado un registro de sus tratos o transacciones en el pasado. Esto debemos estudiarlo cuidadosamente porque la historia se está repitiendo. Somos más responsables que aquellos cuya experiencia está registrada en el Antiguo Testamento, puesto que sus errores y los resultados de esos errores han sido registrados para nuestro beneficio. La señal de peligro ha sido levantada para mantenernos alejados de la tierra prohibida. Se nos debe advertir que no hagamos lo que ellos hicieron, para que no nos venga un castigo peor. Las bendiciones dadas a las generaciones pasadas que obedecieron a Dios se registran para que seamos animados a caminar circunspectamente en fe y obediencia. Los juicios contra los malhechores están delineados para que podamos temer y temblar ante Dios. Esta biografía bíblica es una gran bendición. Esta preciosa instrucción, la experiencia de las edades, nos ha sido legada. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz. Que esto nos motive para estudiar las historias pasadas del Antiguo Testamento que adquieren mucha relevancia en nuestro tiempo. Y de paso, entonces, para los que no han visto los videitos que hizo Gastón López, que están en el YouTube de Ministerio Navé, hay varios videitos que explican. Uno es sobre Noé, el otro sobre Moisés, el otro sobre Cristo, sobre Miller. Mírenlo, pongan replay porque hablan medio rápido. Párenlo, mírenlo de vuelta y veamos que es así. Confirmemos, no nos quedemos con esto, confirmemos a nuestras casas que es así. Ahora, la historia de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, es una progresión de eventos, dijimos, ¿no? Es una delineación histórica, ¿verdad? Génesis, Apocalipsis. Bueno, sí. Hay una progresión acá de la historia de la Biblia. Pero sin embargo, por misericordia de Dios, por un regalo que hace, un regalo que nos hace de amor, porque quiere salvarnos. Él nos dice, mírenlo cómo hice en el pasado, miren cómo hice en el pasado, así con ustedes voy a ser ecuánime. Eso es un regalo de Dios. Porque imagínense si nosotros no supiéramos qué tenemos que hacer. Dios nos dice, quiero que vengan al cielo conmigo, vivan eternamente, pero no nos dice cómo hacer. Pero está todo registrado para nosotros. Entonces podemos ver eso. ¿Cómo está registrado? Dios mismo, habíamos dicho que Dios mismo fue el que instauró el sistema de tipos. Jesús mismo habló en parábolas. La palabra tipo, que nos parece muy teológica, significa parábolas. Habíamos dicho que el corderito del sacrificio es un tipo de Jesús, que fue el cordero pascual ese año 31. Es una parábola, es un tipo, ¿verdad? Dios nos enseña a través de parábolas. ¿Qué es hacer una parábola o qué es usar parábolas? ¿Qué significa la palabra parábolas además? ¿Alguien? Comparar, perfecto, comparar. Tirar cerca. Tirar cerca. Tirar algo cerca de algo es
es parábola, es comparar. La parábola más común que usamos es la de una oveja. La comparamos con un hombre o una mujer y al pastor con Jesús. Y decimos, así como Dios, el pastor se relaciona con la oveja y la cuida y la busca, así se relaciona Dios con nosotros, con amor, con paciencia, y nos busca y nos llama, y las ovejas oyen su voz. Esa parábola es para reflejar la relación, ¿verdad? Lo mismo cuando está la parábola que la Biblia usa, Dios dice que Él es el esposo. Y Él dice que la humanidad es, Dios es el esposo, acá Dios. Y Él dice que la iglesia es una novia preparada para la boda. Estos somos nosotros, su pueblo. Eso es una parábola, ¿verdad? Es un tipo. Así tenemos que estudiar la Biblia. Lo que es el método que usa Elena de White también. Esto, que es natural, esto es del mundo natural, nos enseña sobre lo espiritual. O podemos decir que esto es un tipo de esto, que este sería el antitipo, ¿verdad? Era el método de Jesús para enseñar. Ese era el método de Jesús para enseñar. Lo natural es un tipo de lo espiritual, ¿verdad? O lo pasado es un tipo del futuro, ¿verdad? Porque esto no se aplica solamente a elementos, también se aplica a historias del pasado. Y vamos a leer ahora el versículo Isaías 28:10 y Isaías 28:13, que lo hemos leído tantas veces. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Versículo 13 dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Cómo tenemos que buscar en la Biblia entonces? Línea sobre línea. Estudiar un poquito acá y un poquito allá, comparando historias, que es lo que solemos hacer en este grupo. Por ejemplo, vamos a hacer más corta esta línea. Nosotros sabemos que la experiencia de los apóstoles, que está registrada en Hechos de los Apóstoles, es el comienzo de la era cristiana. Hay una progresión hasta el Apocalipsis. Es una historia. Esto es una progresión. Pero también, en la misericordia de Dios, cuando vemos acá los hechos ocurridos, también podemos decir que la historia de Hechos es un tipo de la historia de los 144.000. Acá tendría que haber puesto 144.000 en Apocalipsis. Los 144.000 no son los apóstoles, no es lo mismo. Si este es el alfa de nuestra historia y esta es la omega de nuestra historia, no podemos decir que alfa es igual a omega. Acá hay una progresión de eventos. Sin embargo, fíjense, ¿qué pasó acá? En la época de los... ¿Qué pasó acá en el día 50? En el día 40 y en el día 50, después de la resurrección de Jesús. El Pentecostés. Pentecostés fue acá. ¿Y acá qué fue? En el día 40. La ascensión. Las primeras gotas de la lluvia tardía, de la lluvia. El 16. El día 16. Sí. El 16. El 16. Perdón. Cuando Jesús le dice a los discípulos, les sopló y les abrió el entendimiento. Eso lo encontramos en San Juan 20:22. Eso es un detalle importante por si hay algunos que no lo han visto, que a mí me gustó mucho y lo quiero compartir. ¿Hay alguien que lea San Juan 20:22?
Y vamos a comparar ese texto con el otro, Adrián, es Lucas 24. 45. Lucas 24, 45. Esto es un poquito salirse un minutito para vos. Juan, 20:22. San Juan 20, 22. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús estaba con los discípulos, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Eso relata San Juan, pero sabemos que los evangelios son complementarios. No todos tienen las mismas historias, pero armamos el mapa completo cuando leemos los 4 y ponemos todas las historias. Entonces Lucas lo relata de otra manera. ¿Qué dice Lucas 24, 45? Vea, léelo. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Perfecto. ¿Qué decía el primero? Les sopló el Espíritu Santo. Y relatando la misma historia, Lucas dice, les abrió el entendimiento. Les abrió el entendimiento, dice Lucas. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Era el mismo hecho. Uno lo relata de una forma. Bueno, Lucas no estaba presente, ¿no?, en ese momento. Pero sabemos que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué es recibir el Espíritu Santo? Recibir entendimiento. Me encanta eso, porque cuando yo por muchos años pedía el Espíritu Santo no sabía lo que estaba pidiendo. Y cuando en la iglesia, hasta hace poco, yo me arrodillaba a pedir por la lluvia tardía, no sabía en realidad qué era la lluvia tardía. Tal vez pensaba que era un poder que iba a entrar por la ventana, que de repente yo iba a salir a curar gente. No sabía lo que era. Y cuando entendí esto, yo dije, entonces la lluvia, el Espíritu Santo, es un mensaje que yo tengo que entender, que me tiene que cambiar. Y no es una manifestación. Por supuesto va a haber manifestación, porque se nos promete poder, pero antes tiene que ocurrir otra cosa. La manifestación gloriosa y con poder viene después. Entonces, acá les sopló el Espíritu Santo. ¿Cómo le llamamos a eso que pasó el día 16? ¿Qué pasó? ¿Qué fue acá? La lluvia temprana. La lluvia temprana, ¿sí? Las primeras gotas o la lluvia temprana. Y en el día 50, ¿qué pasó? Ahora, la lluvia, el Pentecostés, ¿es lluvia tardía o lluvia temprana? A ver. ¿Qué es? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Pero vos querías decir algo? Sí, yo quería decir algo, que tenemos que pensar que si estamos hablando del modelo de la agricultura, tenemos que pensar que desde el crecimiento de la semilla, el final del ciclo es la cosecha, ¿no? Entonces tenemos que pensar que si hubo una cosecha, definitivamente necesitaba una lluvia tardía para ser madurado el grano. Entonces sabemos que el Pentecostés ellos salieron a hacer una cosecha porque predicaron y muchas personas se convirtieron a aceptar el mensaje. Perfecto. Entonces acá hubo una cosecha, hubo gente que se bautizó, gente que se convirtió. Entonces hubo una lluvia tardía. Pero no es que el Pentecostés ocurrió hace 2000 años y la lluvia tardía es para el fin del tiempo. Lo que pasa es que en el conflicto de los siglos, en Hechos de los Apóstoles, Elena se refiere a la historia de Hechos como la lluvia temprana del mundo. Eso tenés que aclarar. Perfecto. A eso íbamos. Miren, en esta línea de progresión, acá tenemos la lluvia temprana y acá tenemos la lluvia tardía. Porque cuando Elena habla del don del Espíritu Santo, ¿queda claro ahí LT? Sí, quédate claro. O sea, cuando Elena habla de la progresión de Hechos al Apocalipsis, ella dice que Dios da una lluvia temprana y que al final del tiempo va a dar una lluvia tardía. Y eso lo podemos ver en una cita que yo escribí acá. Vamos a leer esto. En esta cita que está en la página 7, que dice Hechos de los Apóstoles, página 39. Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estaba acercando al fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de la cruz con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por descansar sobre él como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores, el don que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia. Y yo rogaré al Padre, dijo él, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está en vosotros y será en vosotros.
está registrado en Juan 14, 16 y 17. El Salvador estaba señalando adelante, al tiempo cuando el Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su representante. El mal que se había estado acumulado durante siglos había sido resistido por el divino poder del Espíritu Santo. Entonces Elena acá nos habla de que ¿qué? Cuando esa promesa Jesús la dio ¿para cuándo? Siglos después, para adelante, para siglos después. Cuando Jesús estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo, estaba pensando en esta lluvia tardía. Pero sin embargo acá hubo lluvia temprana y lluvia tardía, lo sabemos también. Entonces, además de haber una progresión, nosotros podemos decir que esta experiencia que pasaron ellos es la misma experiencia que van a pasar los 144.000. Si bien es cierto esto, ¿están todos de acuerdo conmigo? También es cierto esto, de que acá va a haber una lluvia temprana y acá va a haber una lluvia tardía en la última experiencia. ¿Es verdad? Entonces, como vemos que esto es un tipo de esto, como vemos que esto que ocurrió acá se va a repetir acá, nosotros podríamos también ponerlo línea sobre línea. ¿Qué les parece? Podríamos cortar esta línea acá y decir esto es tipo de esto. Podemos decir que lo que ocurrió podemos decir que lo que va a ocurrir acá es muy similar, es una parábola, es un patrón de lo que va a ocurrir acá. Y en este caso sería un tipo. Usamos la palabra tipo o parábola, decimos lo que ocurrió acá va a ocurrir acá. Y ahí en vez de una progresión sería un tipo. Cuando tenemos dos historias, podemos compararlas entre sí. Cuando hay una sola historia, es una progresión de eventos. Perfecto, eso estaba dibujadito ahí en la página 8. Entonces, ¿a alguien se le ocurre otro ejemplo en que podemos cortar historias así? A mí se me ocurrió otro ejemplo. Sabemos que toda la progresión de la historia de la Biblia, de la serie del gran conflicto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sabemos que... Ay, perdón. Soy muy mala dibujando y me molesta cuando va tan torcida el libro. Esta es la historia del mundo, chicos. En Génesis 1 y 2, ¿qué tenemos acá? La creación, el Edén, todo era perfecto, como Dios lo había planeado. En el capítulo 3 entra el pecado y todo se va para abajo, ¿no? ¿Y acá qué tenemos? Apocalipsis, los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. ¿Qué es lo que cuenta? Sin pecado, la tierra nueva, cómo va a ser todo, lo lindo que vamos a vivir, la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿qué les parece? Esto sería un tipo del otro, porque son dos historias similares, vamos hacia allá, es una progresión, pero también las podemos comparar, ¿verdad? Entonces esa es la forma en que podemos usar las líneas. Una línea representa una historia que es progresiva, pero también gracias a la misericordia de Dios vemos que Él usa patrones y modelos y con eso podemos cortar una línea y comparar una historia con otra. Y lo importante y lo lindo es que por todas las citas que hemos leído en esta tarde, que fueron varias, vemos que todas las historias del Antiguo Testamento arrojan luz para nuestra historia. Todas las historias arrojan luz para nuestro ser. O sea que todo lo que ha ocurrido nos señala a nosotros y podemos nosotros ir a todas y cosechar esos tesoros. ¿Alguien tiene algún aporte para complementar? Vemos que todas las historias del Antiguo Testamento son relevantes en este tiempo. Y nada, mi deseo, mi oración que podamos
seguir cavando, encontrando y que podamos ir creciendo en la gracia para estar en el granero celestial. Nada más. Los invito a arrodillarnos para orar.